Bueno, chicos, bienvenidos. Ahí sí que no sé si con todos he tenido el gusto de haber estado antes en algunos cursos, pero si no, ahí me voy a presentar. Sé que faltan varios, pero bueno, tenemos que empezar la clase y aprovechar el tiempo que tenemos para la sesión de hoy. El curso es de Java avanzado, ya no es Java Perl avanzado, sino que solo Java avanzado. Y pues el enfoque de este curso es aumentar un poco más o poner en práctica los conocimientos que ustedes aprendieron en en el primer curso, que supone que tuvieron que haber llevado de Java básico o Java Per normalmente. Y, pero es más con un enfoque de optimizar y mejorar la arquitectura, pero también con un enfoque de que ustedes tengan más conocimiento de un arquitecto de solución. No vamos a hablar de un arquitecto empresarial, pero sí un arquitecto de solución básicamente utilizando tecnología eh, basado en Java, ¿verdad? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Patricia Ramírez. Normalmente me presento como doctora, soy doctora, ¿verdad? No, tengo un doctorado en investigación, un PhD, que saqué en la universidad donde estamos, en la Mariano Galvez, enfocado en Open Banking. Mi segmento es banca. Ahí es donde he estado ya 14 años. Aquí me falta actualizar, 14 años en este segmento. Y tengo varias especializaciones fuera del país, principalmente en España. Una es de mejora de procesos del Lean Six Sigma, la otra es de ciencia de datos y la misma maestría que ustedes están sacando con los dos énfasis en banca y comunicaciones. Y mi base es ingeniería en sistemas, ¿verdad? Tengo a lo largo de toda esta carrera, tengo bastante experiencia en diferentes tipos de proyectos estratégicos, desde una perspectiva de implementación, coordinación de proyectos de todo tipo, de diferentes soluciones empresariales como los CRM, ERPs, core bancarios, onboarding digital, desacople y ahora soy especialista en innovación y transformación digital, pero estuve en tecnología como directora de operaciones de TI, entonces me tocaba ver casi que todas las entrañas del banco con que estuviera funcionando. Soy asesora académica y miembro del Tribunal de Evaluación de la universidad donde están ustedes y también pues catedrática de otras universidades en Guatemala. También tengo publicaciones internacionales y soy speaker internacional. Eso de ser speaker internacional fue gracias al PhD que saqué en la universidad, así que los aliento a seguir estudiando. Bueno, esa es mi persona, ¿verdad? Entonces, como somos poquitos, la verdad es que yo esto siempre me lo salto, pero en esta ocasión sí no me lo voy a saltar porque son pocos y quiero conocer, tal vez si no conozco alguno, ¿verdad? Me gustaría saber cómo se llama, ¿verdad? ¿Qué rol o qué puesto tiene? ¿Qué les gusta hacer? Pero esto es fuera del trabajo como un hobby y qué esperan del curso. Entonces, sí me gustaría que se presenten, es parte de, em, de la participación. Entonces, ahí sí que ustedes, vamos, si quieren aquí les ayudo un poquito. O el primero que pueda hablar, porque cabal estoy fuera de, espérame. Deme un segundo, voy a sacarlos de acá. Ahí está. Y ahora sí. A ver, ¿quién es el primero? Nadie, hoy no está ninguno. Bien, sí estamos. A ver, Mario. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Mario Rivera. Estoy trabajando para la vicepresidencia. Estoy ocupando un puesto de analista de sistemas. Pues en muchas ocasiones, pues, por el tema que se maneja, de ver en la. Después me toca moverme al interior. Eh, pues, ¿qué me gusta hacer? Pues
prácticamente desempeñar la carrera es uno de lo que me gusta hacer y prácticamente nos ha tocado en el puesto que estamos trabajar desde data center, eh, toda la infraestructura de red, prácticamente ver los sistemas y hasta atención al cliente. Entonces, eh, ¿qué espero del curso? Pues la verdad, eh, obviamente siempre uno aprende y en el curso anterior con usted, doctora, tuve la oportunidad de aprender y sí agradezco que usted es de las que comparte sus conocimientos y pues bueno, aquí estamos ya en Java ahí listos a ver cómo nos va. Para agarrarlos con piñata. Sí, cabal. Ah, muchas gracias, Mario. A ver, Jonathan, ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jonathan Siebenhoff, soy comerciante. Eh, Normalmente, eh, pues trato de poner a prueba todo lo que estudio en la carrera en mi propia empresa, pero como bien me comentaba el otro compañero, no solamente a veces se enfoca uno en eso, sino que a veces me toca enfocarme en otras áreas fuera de la carrera, como por ejemplo ventas, logística, temas de inventarios, a veces hasta recursos humanos, entonces me toca hacer de todo un poco. Y sí, me gusta seguir aprendiendo, a pesar de que a veces sí siento un poquito pesado, ¿verdad? La carga de trabajo que tengo y aparte los estudios, pero ahí trato de seguir en la lucha. Y pues sí, ¿qué espero del curso? Me gusta mucho aprender, pues cada vez tenemos que ir innovándonos, ¿verdad? Porque la tecnología va creciendo. Entonces, eso sería de mi parte. gracias, Jonathan. ¿Yo le había dado algún curso? Sí, el curso anterior de Java Perl. Ah, entonces ya está ducho. Sí, ese y también auditoría. El trimestre pasado, ¿no? No, fue El año pasado. el último trimestre de 2024. Ah, bueno, entonces yo casi que aprovecho todos esos cursos para... Eso les va a servir bastante. Ah, qué bueno. Entonces ya saben cómo trabajamos. Listo, gracias. Espérame, ¿quién más tengo aquí? Ronnie, ¿está hablando o no se escucha? No, ustedes lo escuchan a Ronnie, o soy yo. No, no sé. No se escucha. Ahora me escuchan. Sí, ya. Ahora sí. Ahora sí. A ver, buenos días. Sí, estaba hablando, pero no sé por qué no reconocí el micrófono. Bueno, me presento, mi nombre es Ronnie Barán. En cuestión del rol, pues actualmente estoy trabajando para Canella como analista desarrollador, que pues el puesto que ejerzo ahorita ya no es tanto desarrollo, sino más análisis de sistemas. En cuestión de qué me gusta hacer es, bueno, aparte de lo que es programar, ¿verdad? Fuera del trabajo, pues me gusta un poco escuchar música, practicar algunos deportes y pues jugar videojuegos, ¿va? Y en cuestión de qué es para el curso, lo mismo, pues un poco de aprender nuevas cosas y reforzar los temas que ya vimos en el curso anterior, que era Java Per. Gracias, Ronnie. Usted es el único que no es workaholic porque los demás me dijeron solo trabajo, trabajo, trabajo. No todo es trabajo. Bueno, gracias. Em, a ver, ¿quién más está por acá? Everardo. Sí, entonces sí, a todos casi que los conozco. Muy buenos días, doctora. Pues, mi nombre es Everardo Lisandro Chowix y pues yo trabajo en lo que es seguridad de CCTV y lo que me gusta hacer es seguir aprendiendo
me gusta compartir con mi familia, ¿verdad? Compartir con ellos. Y pues lo que espero del curso pues es aprender más de sus conocimientos, ya que he llevado otros cursos con su persona, pues y me ha ayudado bastante y he aprendido mucho de lo que usted nos imparte. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gerardo. También llevo ya a ver conmigo, ¿verdad? Sí, doctora. Gracias. ¿Quién más me falta por acá? Eduardo, qué gusto volverlo a ver por acá. Buenos días, mi nombre es Eduardo Rarte y trabajo como desarrollador backend y me gusta aprender nuevas cosas y espero seguir ampliando el conocimiento en este nuevo curso. Y tuve el gusto de recibir con usted el curso de auditoría y de Java hiper básico. ¿Y qué le gusta hacer, Eduardo? Que no sea trabajo. Este, compartir con la familia y en deporte me gusta el fútbol. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, entonces solo son ustedes, los demás no están. Bueno, entonces empezamos, chicos. Gracias por presentar. Voy a quitar esto de aquí. Y ahora sí. Listo. Bueno, entonces ahora sí, que ya sabemos qué esperan ustedes y quiénes están acá. Em, Como objetivo de la universidad es que ustedes fortalezcan los conocimientos básicos sobre arquitectura Java, o sea, lo que vieron antes, y, y aplicar esos conocimientos en distintas arquitecturas. O sea, recuérdense que la arquitectura es un diseño que luego lo vamos a tener que plasmar y ejecutar en alguna infraestructura, como lo dice acá. Y el fin es que lo podamos aprovechar y podemos optimizar. A esto, si lo llamamos de forma tecnológica, es todo el tuning, ¿verdad? Todo ese ajuste y todo el tema de todo troubleshooting, que es el tema de mejorar y el tema de poder dar un tema de resolución de problemas de una forma más fácil, ¿verdad? Utilizando herramientas y buenas prácticas. Acá, ¿se recuerdan que ustedes en el curso ya vimos como una sesión únicamente de buenas prácticas? La idea es que acá sí lo vamos a hacer, pero ya vamos a utilizar herramientas que nos van a permitir aplicar esto. Hoy, pues yo les voy a hablar básicamente de los fundamentos de TOGAF, pero no hablándoles de qué es TOGAF, no, no, o sea, ya nos vamos a ir a ver las herramientas. Yo sí quiero que ustedes, les quiero compartir las herramientas que son agnósticas a la empresa, al tipo de servicios que pueda brindar una empresa y que les pueda servir a ustedes para implementar. Porque si ustedes no entienden bien la problemática, y por eso en el curso de Java Perl ustedes se recuerdan que tenían un reto de hacer una idea innovadora y como que tener el problema, dar la solución, hacer un modelo de negocio, ver un ecosistema y varias cosas que normalmente nosotros en la carrera no vemos, ¿verdad? Porque casi que nos enfocamos al tema de sistemas. Pero en la vida real, y aquí tengo a varios que son multitask, ¿verdad? O multirol, como el caso de Mario eh, y de Jonathan, de que pues tienen que hacer varias cosas. La idea es que lo tenemos que hacer, pero ya con una razón de ser y con buenas prácticas que ustedes no se tienen que inventar el agua azucarada, ya existe, ¿verdad? Entonces es lo que la universidad quiere para ustedes. El contenido, esto no significa que el tema uno es una clase, sino que son los temas o módulos que vamos a llevar a lo largo del curso. Hoy vamos a ver o recordar las 12 sesiones o 6 sesiones que han llevado
del curso de Java Perl y lo vamos a ver en este tema. Ahora, ¿qué nos va a servir de ahí? Yo les pedí a ustedes que descargaran el instalador de Westfield. Primero porque nosotros vamos a empezar a trabajar. Para mí esa es una arquitectura básica. No es que sea la realidad, pero sí lo que me gusta de eso es que podemos ir por componente revisando y nos va a servir para instalar y armar un ambiente macro, pero ahora sí vamos a usar herramientas. Por ejemplo, voy a utilizar una herramienta que de Java, no de monitoreo, de Java, que vaya a revisar esos componentes, ¿verdad? Vamos a agregar cada uno de los elementos de la arquitectura que ustedes en algún momento instalaron, pero ya lo vamos a ver con otra mentalidad porque ahí sí va a ser ajuste o tuning dentro de la arquitectura, pero no porque, no solo por poner los datos, sino ustedes lo van a hacer de acuerdo a su arquitectura. Entonces, para eso sí vamos a tener que crear ambientes, servidores, en cualquier modalidad que ustedes quieran. Esto lo van a hacer conmigo y luego ustedes eligen con qué quieren hacerlo eh, de, digamos, de middleware, pero tiene que ser en Java. No importa si es un Kubernetes, no importa si ustedes lo quieren usar en PaaS, en IaaS, on-premise, no importa. Ustedes van a tener que armar un ambiente similar. Y la idea es que no pueden usar lo que, o sea, si ya lo tienen instalado, enhorabuena, pero el tema es, por ejemplo, lo de WAS, es que eso solo funciona 3 meses y la licencia se cae. Entonces, por eso es que pedía que lo volviéramos a instalar y porque les voy a pedir algunas cosas adicionales. Entonces, el tema uno es un tema de recordatorio. El tema 2 ya son herramientas de monitoreo y aquí sí vamos a ver la diferencia entre una PM y una herramienta de monitoreo y nos vamos a basar en ITSM. Esto es basado en ITIL y en COVID, ¿verdad? Entonces sí tenemos que aprender esto porque si ustedes van a tener que hacer ajuste a los sistemas y arquitecturas de Java, necesitan conocer las herramientas y necesitan saber en la operación que van a utilizar. Estas herramientas son agnósticos a la tecnología, que es lo que vamos, yo les voy a pedir que nosotros instalemos y luego ustedes van a buscar la herramienta que quieran. Aquí no va a haber proyecto en la clase, entonces casi que todo va a ser práctico. Cada sesión la vamos a hacer práctica para que yo haga algo, ustedes eligen en qué lo quieren hacer, ¿verdad? Y vamos a ir replicando conocimiento. En el tema 3 sí ya vamos a utilizar herramientas específicas de Java porque las herramientas generales, y aquí es la diferencia y que ustedes tengan un criterio para poder implementarlo, es que una herramienta general, como les digo, es agnóstica a la tecnología, entonces me da componentes generales, no particulares. El particular de Java es diferente y esto normalmente cada solución que ustedes elijan normalmente trae su herramienta de ajuste y de monitoreo que me va a decir cómo está funcionando la JVM, cómo están ejecutándose los hilos, ¿verdad? El web container, em, los EJBs, todo eso me lo da una herramienta de Java, que es diferente. Y normalmente aquí dice herramienta de monitoreo de Java, pero normalmente estas herramientas nosotros no las dejamos vivas, solo las dejamos, las utilizamos como a demanda cuando necesitamos evaluar el comportamiento y ajustar. Aquí es donde ustedes van a colocar datos con un criterio objetivo y no va a ser lo mismo que yo haga en la demo con ustedes y lo ajuste a mi arquitectura, porque yo tengo un procesador diferente, porque yo tengo memoria diferente y otros componentes de la misma infraestructura que hacen que sea más lenta o más rápida mi solución. Y eso me va a permitir a mí que yo ajuste, le agregue más recurso o le quite más recurso. Lo mismo va a pasar con ustedes. Entonces ustedes van a tener un criterio donde ustedes van a poder decidir dónde le agrego más recurso o por qué le quito. Para eso vamos a tener una base. También el siguiente tema es ya manejar pruebas de diferentes, aquí le llamamos pruebas de estrés, pero van a ser, hay diferentes tipos de pruebas y hay diferentes tipos de herramientas. Yo voy a estar trabajando con ustedes en la arquitectura que yo voy a ver aquí y vamos a hacer pruebas de estrés. Por ejemplo, vamos a empezar con 100 usuarios concurrentes, luego 200, luego 300, luego hasta llegar a 1000 y
de esos 1000 ya vamos a ver un comportamiento en toda la arquitectura, ¿verdad? Yo voy a usar una herramienta y ustedes ya luego en la siguiente van a proponer y van a instalar cualquier otra. Hay como 50 en el mercado, entonces hay para divertirnos con cada uno. La idea es que ustedes van a probar no solo la herramienta, la demo va a ser aquí conmigo, pero lo que van a ustedes probar luego ya va a ser otra herramienta. Y aquí lo que quiero es que ustedes prueben y lo vean y lo ejecuten en otra tecnología, ¿verdad? El tema 5, ya que tenemos todas las herramientas, o sea, yo ya tengo la arquitectura, ya tengo las herramientas de monitoreo diagnósticas, ya tengo la herramienta de Java para hacer ajustes, o sea, el monitoreo de Java, ya tengo las herramientas para hacer las pruebas de estrés. Ahora sí, yo tengo la información para poder hacer ese tuning y troubleshooting de Java en su arquitectura, conocer para qué me sirve cada elemento que voy a ajustar, porque eso me va a salir en las herramientas, y vamos a hacer la demo. O sea, la demo es hacer esos ajustes y luego agarrar la prueba de estrés, ejecutar, agarrar la herramienta de monitoreo, ejecutar, agarrar la herramienta de monitoreo general, ejecutar, y que ya todo me salga en verde, eso quiere decir que el ajuste fue correcto. Luego tenemos el tema 6 que es arquitectura extendida. Esto quiere decir que yo voy a agregarle más componentes a la arquitectura. Y aquí ya voy a separar el servidor de aplicaciones, el servidor web y le voy a agregar un DNS. O sea, vamos a necesitar 3 máquinas acá. Salvo que mi capacidad en la aplicación, o sea, en mi recurso no lo tenga, entonces vamos a hacer un ajuste. Pero la idea es que vamos a separar. Aquí ya es una arquitectura extendida, antes todo lo teníamos instalado en un mismo lado. Aquí la idea es separarlo porque ya las herramientas, no es lo mismo que yo ajuste solo el servidor de aplicaciones de Java a que ajuste el servidor web. Es diferente y por eso la herramienta de monitoreo general me sirve para lo web o para la base de datos o para el API Gateway que le voy a instalar, porque en Java únicamente va a ir a ver la JVM. Entonces aquí vamos a hablar de arquitectura extendida, vamos a instalar vamos a promover un servidor de DNS, vamos a pegar los servidores donde instalamos el servidor de aplicaciones de Java y algunos otros componentes los vamos a pegar al dominio y luego ya vamos a consumir los servicios de Java con el DNS, ¿verdad? Con su FQDN que vamos a crear. Entonces eso lo vamos a aprender también acá, ¿verdad? Cómo pegar al dominio, cómo crear eh, algunas zonas y ya utilizando y ya pegándolo a la arquitectura que tenemos de Java. ¿Por qué? Porque entre más yo elementos le agregue a la arquitectura, ustedes se van a dar cuenta que si, por ejemplo, el DNS está fallando y yo tengo usuarios que están pegados con el DNS, yo no voy a poder entrar o me va a causar un poquito más de latencia, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver con las herramientas. Entonces, si dan cuenta, esto es como que fuera un Lego, pero poquito a poquito nos vamos a ir. Todo esto es práctico, chicos. El tema 7, aquí sí, ya vamos a hablar un poco de los diferentes frameworks de desarrollo de Java. Acá lo que más me interesa es tanto para desarrollo de APIs o conectores web o microservicios y para desarrollo de aplicaciones de Java web. Hoy ya hay herramientas, hay IDEs y hay herramientas low code, ¿verdad? Que nos facilitan la vida para desarrollar, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, puedo crear un diseño, desde el diseño, yo puedo ya ejecutar el desarrollo, o sea, hago el diseño y luego ya puedo pedir que se cree el código, lo compilo y en 5 minutos después del diseño ya puedo tener código, ¿verdad? Código base. Ahora, si yo quiero algo más a detalle, ahí sí me va a tocar que programar, pero al menos el diseño ya lo voy a tener, ya voy a tener gobernanza, etcétera, ¿verdad? Entonces la idea es, yo les enseño algo práctico aquí y luego ustedes buscan otro framework, ¿verdad? ¿Y dónde vamos a mostrar, dónde vamos a montar esta arquitectura? La aplicación, perdón, en la arquitectura que ya tenemos. El tema 8, aquí me voy a centrar, aquí sí voy a hablar de arquitectura empresarial, pero esto, como les decía, yo les voy a dar a ustedes todos los artefactos para que ustedes los
tomen y los empiecen a implementar en su empresa o que los tengan ahí. Esto normalmente nadie se los da, a menos que tengan una consultoría. Entonces, la idea es que yo empiece a conocer agarramos un ejemplo y empezamos a aplicar esas herramientas para poder implementar arquitectura empresarial. Ustedes hoy lo van a ver, hoy va a ser como una parte como muy informativa, pero la idea es que luego en este tema aquí sí agarremos esa parte informativa que vimos hoy y que la podamos ir aplicando paso a paso con un ejemplo, ¿verdad? Ese ejemplo puede ser la idea que en algún momento ustedes implementaron en el curso pasado y hoy nos va a servir para agarrar algunos elementos y seguir algunos de los artefactos que tenemos para poder trabajar acá, ¿verdad? Y pues aquí la idea es pasar por todos los dominios, ¿verdad? Desde el dominio de negocio hasta llegar al dominio de infraestructura. Y el último tema, acá vamos a ver los Enterprise Service Bus. ¿Se recuerdan que nosotros solo vimos una parte? Pero aquí sí hay que hacerlo a detalle. Entonces, cada uno va a agarrar las nuevas soluciones que existen en el mercado, van a instalar uno, pero aquí ya hay cosas que hacer, un poquito de pensar, porque antes solo instalábamos y ya. O en este caso, desarrollábamos un flujo y se acabó, ¿no? La idea aquí ya son vamos a hacer otras cosas. Y aquí es donde ustedes van a tener ese criterio de por qué uso microservicios, por qué uso todavía tecnología on-premise, por qué utilizo, o sea, aquí es el por qué de todavía utilizo cierta arquitectura. Si a mí me preguntan, es más barato y es más fácil desde una perspectiva de administración utilizar soluciones que sean como software como servicio o en el peor de los casos plataforma como servicio o contenedores como servicio, ¿verdad? Cuando yo tengo ambientes donde yo, pues, no es muy complejo. Pero cuando hablamos de industrias que tienen más de 25 años, 30 años, 40 años y que tampoco tienen buenas prácticas, casi que les puedo decir, irse por la nube a veces es un dolor, ¿verdad? Porque casi que todo lo tienen on-premise y lo tienen bajo un tipo de arquitectura que ni siquiera es estándar. Entonces ahí es donde nosotros tomamos los criterios, ¿verdad? Entonces la idea es, todo esto son los temas que nosotros vamos a ver. Entonces, en estas 12 sesiones que tenemos en cuenta, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar? Chicos, ahí para comentarles, como tenemos una nueva administración, entonces, pues ahora estamos los sábados. Yo les coloqué de 7:15 a 10. Se los dejé mejor general, porque tenemos 15 minutos de gracia como de receso, entonces se los puse antes y así terminamos. La idea es que si el tema se termina, pues terminamos, ¿verdad? Pero ese es el tiempo que vamos a estar por acá. Mm, ¿Cómo vamos a ganarnos? Hoy todos tienen los 100 puntos, o sea, Mario, Jonathan, Ronnie, Eduardo, Berardo, todos tienen ahorita 100 puntos y espero que todos saquen 100 puntos. ¿Cómo lo vamos a ir diluyendo? Puede ser que les haga alguna pregunta, tres preguntas, ejercicios que se van a quedar para su casa, que es individual lo que van a trabajar. Los laboratorios van a ser individuales y los talleres. Em, y presentaciones. La idea acá es que vamos a presentar cosas prácticas, ¿verdad? No es que me hagan mi trabajo, sino que aquí ustedes van a practicar lo que estamos haciendo aquí en clase, que se supone que en este espacio lo tenemos que trabajar, y ustedes van a tener que investigar por su cuenta de los temas que veamos aquí y lo vamos a ejecutar práctico. O sea, aquí no vamos a venir con una PPT y ustedes van a venir a hablar, no. Aquí es práctico. Vamos a ver lo que ustedes hicieron, solo que en el ambiente que revisar, en la tecnología que ustedes quieran y se les haga más fácil. Ya luego van a ver por qué. No hay trabajo en grupo, no hay trabajo final, entonces casi que ustedes se ganan sus puntos por los talleres o los ejercicios que hagamos en clase y si en algún momento les queda alguna tarea práctica, pues ahí van diluyéndose los puntos,
¿verdad? Entonces aquí ustedes se ganan sus puntos por cada uno, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a reunir? Pues todos los días yo ya les coloqué una sesión, ahí está el link. Entonces en ese mismo link nos vamos a conectar todos y toda la información por mi parte es mejor por WhatsApp porque es, eh, mensaje instantáneo y pues las sesiones sí quedan grabadas. Entonces, si por alguna razón no pueden estar, ¿verdad? Queda la sesión grabada, pero ahora sí la universidad nos pide que pues haya participación por parte de ustedes en cada clase, ¿verdad? Ya no, los cursos ya no son asíncronos, entonces ya sí son 100% presenciales en línea. Y estos terminaríamos aproximadamente a finales de julio, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, chicos, comentarios, sugerencias. ¿Era lo que estaban esperando? A ver, Doctora, disculpe, ¿sí? solo con una molestia usted podría regresar la diapositiva, solo que no le... Ahí está, muchas gracias. Ok. Ya, es que no tenía los dos temas, gracias. Ah, ok. ¿Alguien más, chicos? ¿Quejas? Ok. Bueno, entonces ahora sí, empecemos entonces con el tema, ¿verdad? Vamos a... Esta presentación está aquí. Les voy a pasar, miren, no lo he ordenado, pero les voy a pasar de una vez el link donde está todo el contenido para que ustedes lo tengan, ¿verdad? Vamos a ver dónde está. Y si alguien lo puede pasar al chat, se lo agradecería. Ok, aquí está todo el contenido de lo que ustedes están viendo en pantalla. Y esto sí se los voy a pasar de una vez porque nos va a servir para trabajar. Vamos a ver, compartir. Solo les voy a dar un link para que me digan si pueden entrar, porque nos va a servir para trabajar. Vamos a ver. Ahora me dicen si pueden llegar a ese link que les acabo de compartir. Sí, se puede ingresar. Perfecto. Sí. Ahora sí ven la presentación, que tengo unos problemitas ahorita con esto. Sí se ve, doctora, dice servidores de aplicaciones de Java. Gracias, chicos. Es que tengo un pequeño problema aquí con lo que estoy grabando. Voy a cambiarlo. Ok. Ok.
Ya. Es que si no les voy a estar grabando y saber ni qué les estoy presentando. Listo. Mm, ahí está. Ahora sí, chicos, perdón. Bueno, entonces, como les decía, ahorita es recordar un poco, pero vamos a hacer práctica, ¿verdad? La idea es que sí, em, yo en algún momento les hablaba del tema de arquitectura, y les decía que el curso pues, anterior nosotros no empezamos a desarrollar código de cero ni nada, ¿verdad? Pero vimos como, se puede decir de forma muy general, todo el tema de algunos componentes de Java, pero lo vimos desde una perspectiva como instalar, configurar, y así nos fuimos por varias cosas. Acá la idea es que así sentemos las bases de cómo yo puedo aplicar o cómo yo puedo mejorar alguna tecnología. Y hoy estamos hablando de Java, pero la idea es que yo tengo que saber por qué lo estoy haciendo, ¿verdad? Hay una razón de ser de por qué lo estoy haciendo. Y esa visibilidad nos la da la arquitectura. Ahora, la arquitectura no es un concepto inventado, como les mencionaba en algún momento, sino sí es un concepto que viene de dolores de hace años, ¿verdad? Desde que empezamos a cambiar cómo la tecnología se ha ido haciendo más liviana, ¿verdad? ¿Se recuerdan que en algún momento hablábamos de una máquina o de un servidor y estábamos pensando en un cuarto, literalmente un cuarto de equipos, no un data center, estamos hablando de un equipo, o sea, de un cuarto que tenía todos los elementos de, mm, de cada componente del servidor y que servía para una función muy particular, ¿verdad? Y poco a poco, pues ya hoy podemos decir que nuestro teléfono o nuestro reloj inteligente, pues ya tiene esas funcionalidades que ya son como más independientes, ¿verdad? Y que funcionan y tienen funcionalidades bastante buenas. Pero eso va de la mano de acuerdo a buenas prácticas que se han aprendido, también a lecciones aprendidas. Y en este caso, pues nosotros vamos a ver un poquito de esa base. Ahora, ¿cuál es esa base? Esto que ustedes ven aquí es algo que es una realidad, ¿verdad? Por ejemplo, Mario que trabaja en el sector público, entiendo, se dará cuenta de varias cosas que, que tenemos, ¿verdad? De hace mucho tiempo y que necesitan mejora. Yo trabajo en banca y la mayoría de bancos, o sea, los bancos tienen en promedio 75 años, 50 años, en el que trabajo yo tiene 25 años. Digamos que es uno de los más jóvenes, pero que tienen los mismos problemas. Ahora, ¿cuáles ya no vienen con esa problemática? Aquellos que ya vienen implementando buenas prácticas, que ya vienen implementando herramientas que les ayudan a mejorar, ¿verdad? Hoy trabajar sin inteligencia artificial es, ¿cómo decirles? Es como dejar una brecha abierta. Entonces hoy tenemos que, el reto como tecnólogos es pensar cómo aprovechar eso, pero que tampoco se nos vuelva dentro del descontrol que hoy ya tenemos o dentro de esa problemática que hoy ya tenemos. Entonces, esto se los había presentado también a sus compañeros de Javaper el miércoles y les decía cómo estamos trabajando hoy. Si ustedes ven aquí, esto es como un Frankenstein, es una casa que está creada por pedazos bajo la visibilidad de cualquiera o que solo está en un pedacito, pero que no ve que la casa está completa y que estamos haciendo pedazos por pedazos, una habitación por un pedazo, una cocina en otro lado, volvemos a hacer lo mismo que ya existe,
pero es porque no tenemos una visibilidad completa. Esto es similar a lo que pasa en las organizaciones. Y em, en una de las charlas de arquitectura empresarial en donde de he estado, me ha gustado mucho y a veces nos pegan mucho a nosotros como ingenieros en sistemas porque somos muy buenos para crear, para solucionar problemas, pero somos muy buenos para ejecutar y para desarrollar. ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, normalmente nosotros cuando no tenemos una visibilidad completa del negocio, el arquitecto tiene esa visibilidad y por eso se le llama arquitecto, ¿verdad? Pero nosotros como buenos tecnólogos nos dicen hay que hacer tal cosa. O sea, yo les digo, fíjense que em, ahí en tal lugar tienen este problema de que tienen, no sé, que no tienen el control de sus ventas y todo lo demás y que la facturación está difícil y que el tema de logística es un poco complicado. Entonces ustedes van a decir, ay, ingeniera, hay una solución de este tipo que se puede implementar o yo tengo ya algo hecho y lo vamos a hacer. O esto se soluciona de una vez. O sea, pero no nos detenemos a pensar que lo que me está diciendo tal vez la otra persona que necesita em, pues probablemente no sea lo que realmente sea, ¿verdad? A veces muchas personas que no son tecnólogas nos piden cosas que ni siquiera necesitan negocio, ¿verdad? Y que tal vez el problema se solucionaba de otra manera. Y entonces estamos rodeados de requerimientos donde alguien que no sabe qué problema tiene, pero que sí tiene un dolor, nos pide algo que cree que le va a solucionar la vida, ¿verdad? Y que nosotros lo desarrollamos bajo esa visibilidad de alguien que cree. Es como decir que esta casa, alguien nos está pidiendo que cree que necesita agregar, por ejemplo, un servicio sanitario en una ubicación mal ubicada, pero él lo necesita porque ahí tiene que estar y como nosotros le respondemos al negocio, lo tenemos que implementar, ¿verdad? Entonces, como dice acá, tenemos visiones parciales del negocio. Alguien nos pide a alguien que no tiene experiencia. Nos cuentan una película por pedazos. No tenemos una visión global. ¿De quién? De la organización. Estamos creando tecnología por pedazos. O sea, si yo desarrollo una integración, una API, a veces ni siquiera la puedo reutilizar porque resulta que está muy, pero muy personalizada a un front, ¿verdad? Nunca tenemos esa visión global, entonces creamos una arquitectura frágil, ¿verdad? Porque nos basamos en requerimientos. Cada requerimiento que nos llega se atiende y siempre vamos atrás. Y aquí quiero decirles, ¿verdad? Y creo que esto es algo que yo he visto y se lo digo desde mi experiencia a lo largo de la carrera, a lo largo de tal vez haber sacado varias especializaciones. Y como tecnólogos, casi que nos duele crear la documentación y casi que nos duele crear los planos. Pero somos los únicos ingenieros, si nos vamos a llamar ingenieros, que no trabajamos con planos, que no trabajamos con una perspectiva global, ¿verdad? Ustedes van con un ingeniero civil y le dicen, mira, necesito hacer una casa, y le van a decir, bueno, ¿de cuántos niveles? Bueno, de 4. ¿Y para qué necesitas esa información? Porque él tiene que ver los cimientos, qué tan fortalecidos tiene que estar, qué material tiene que tener, ¿verdad? Si hay que poner muro de contención, si hay que hacer un análisis del suelo, ¿verdad? Para ver si soporta los 4 niveles. Y hacen un montón de análisis, hacen un montón de planos, y no me refiero al tema del arquitecto, sino que se hace todo eso para saber en qué momento, si todo lo que se necesita hacer realmente se puede hacer. Pero nosotros, si nos dicen, miren, queremos implementar este software, ya desarrollenlo y nosotros lo desarrollamos, pero nosotros, ¿será que tenemos visibilidad si la infraestructura que la organización tiene lo va a soportar? Si la cantidad de usuarios que se van a conectar o sea, sí está disponible para esa solución o para esa infraestructura, o nos toca comprar. Y se los digo en la experiencia. A veces solo implementamos, o sea, desarrollamos, implementamos, y al pobre de operaciones o de soporte, que mire qué hace, ¿verdad? Porque
a los 100 usuarios ya la aplicación está palideando y nosotros mismos nos hacemos harakiri con denegación de servicio porque no estimamos de una forma correcta. Y a eso me refiero con la arquitectura. La arquitectura nos da, como dice acá, mm, la respuesta a todas estas problemáticas de que no tenemos dibujado el negocio, o sea, no tenemos planos, no tenemos unas bases sólidas de toda la organización, los costos a veces son o sea, tenemos muchos costos porque que no controlamos, porque no vimos esos proyectos antes y porque no tenemos la visibilidad del negocio, ¿verdad? Y que todo es urge, ¿verdad? Ustedes me van a decir, no sé quiénes de ustedes acá tienen tiempo libre en su trabajo, yo les aseguro que ninguno. Casi que todos están al tiempo, o sea, al día y a veces tienen que usar tiempo de su familia. Entonces, todas estas problemáticas que ven acá es una realidad y que hay una respuesta que se llama arquitectura empresarial, que es la herramienta que permite que las empresas se pongan al día y que tengan una estrategia global y una visibilidad global. Ahora, la arquitectura empresarial, si lo vemos así, es como muy fuerte, ¿verdad? Pero les quiero decir, es únicamente tener la realidad de la organización en planos, pero también en conocimiento y en roles para ejecutar. Y no empiezo por todo, sino empiezo por lo más estratégico o por lo más importante para la organización. Porque hay cosas que uno dice, eso mejor que muera ahí, ¿verdad? O sea, sabemos que hay un proceso que lo usa determinada generación y que no vale la pena implementarle más. Entonces uno dice, bueno, eso que muera así como está, ¿verdad? No vamos a reutilizar nada, ya el riesgo de que eso se quede ya es un riesgo inherente. Entonces decimos nosotros, bueno, eso que se quede así y nos enfocamos a lo nuevo, que va a tener aquí vida de unos 5 años, 10 años, ¿verdad? Pero lo que nosotros ya vemos que va a morir, de verdad ya no vale mucho la pena tratar de empezar a ordenarlo cuando nosotros sabemos que pues ya va a caducar. Em, Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Aquí puse yo tres áreas, tres departamentos, pueden ser tres tipos de organizaciones. Algo que a mí me ha gustado muchísimo y se los digo aprovechando que Mario trabaja en el tema de gobierno, es que, por ejemplo, ustedes se meten a la información del gobierno de Colombia y todos están obligados a utilizar arquitectura empresarial. Está toda la documentación pública, están todos los manuales y está cómo deben de adoptarlo, porque todos están obligados a tener las buenas prácticas de arquitectura empresarial, a tener los roles, a empezar a implementar y a mejorar, tener su catálogo de servicios y enfocarse. ¿Para esto para qué? Para hacer más light, para reutilizar, ¿verdad? Para que no hayan brechas. Aquí, em, aquí tienen un ejemplo más real, ¿verdad? De tres departamentos que cada uno quiere un CRM, ¿verdad? Uno necesita manejar mercadeo, otro necesita manejar servicios y pongamos el ejemplo de que otro también necesita de sus campañas, ¿verdad? Tengo tres departamentos. Esos tres departamentos me dan a mí como área de tecnología, pues ven aquí, o que yo lo desarrolle o que yo les busque una solución. Vamos a hacer el ejemplo de la casa y tomamos este pedacito de la casa, o sea, este pedacito lo vamos a tomar aquí. Y los tres nos están pidiendo que en esta área se coloquen los tres servicios, ¿verdad? Con un proveedor A, con un proveedor B y con un proveedor C. En primer lugar, esta área no era para esto, ¿verdad? No hay tubería, no hay drenaje, hay ventanas, entonces digamos que no es un lugar para eso, pero ahí nos lo están pidiendo y como en tecnología nosotros decimos, bueno, pues hay que hacer lo que pide el cliente. Entonces, aquí tenemos este escenario. Partimos de un dercas, ¿verdad? Construimos a punta de pedacitos. Tener una, como dice aquí, es como tener una casa ya hecha y nos piden agregar más baños y lavamanos en una misma área donde no hay tubería así. Trabajamos en estos requerimientos, no coincide con lo que está conectado, entonces aquí que nos toca hacer a nosotros, ver cómo o vamos a poner que esto fuera como un CRM que se va a conectar a un
a un ERP de SAP viejísimo y la única forma de conectarme es la base de datos, ¿verdad? Entonces tengo que ver cómo hago para hacer una conexión, que no es la mejor, pero que lo tengo que hacer, o si no me toca hacer parches, ¿verdad? Que no son, que tienen que ser a la medida y por eso después no se pueden reutilizar, ¿verdad? Quedan brechas, no reutilizamos, tenemos altos costos de presupuesto porque nos toca hacer cosas de cero y existen pérdidas económicas, ¿verdad? Ahora, esto que ustedes ven aquí estos son como dolores generales. Y se los digo, en cualquier organización que tenga bastante tiempo, esto es similar. Cuando nosotros no tenemos este control, van a tener estos casos que varios departamentos piden la misma cosa o que les piden una solución que nunca se implementa o si se implementa nunca se utiliza, ¿verdad? Y al final ustedes perdieron tiempo, recurso y que no se puede reutilizar. Entonces aquí les daba yo un ejemplo de un CRM, ¿verdad? Eh, con estos dolores que ustedes ven aquí. Entonces, ese link que les compartí, porque no quiero estar aquí solo como monólogo yo aquí, es que en esa presentación que yo les compartí, vamos a hacer ustedes van a poner un ejemplo, ¿verdad? De lo que ustedes viven en su realidad, de cuando no tenemos, al tener estas como estas visiones parciales del negocio. Por ejemplo, Jonathan, que él es el dueño de su organización, de su empresa, se puede dar cuenta que qué pasaría si él solo hace, vamos a decir, un control de inventario, solo el control de inventario, y supongamos que él tenga logística para hacer entregas, ¿verdad? Y que solo el sistema está automatizado y todo lo demás está a papel. Em, ¿Y qué pasaría si alguien le pide a él que solo necesita algo solo para logística, pero que no esté conectado? ¿Verdad? Entonces ahí quedan brechas. El que tiene la visión, bueno, el dueño que tiene la visión integral, probablemente para él va a ser más fácil, pero en una organización donde estamos hablando de 10,000, 5,000, eh, 1,000 o 100, 100 empleados es un poco más complejo, ¿verdad? Con roles como ya asignados, pero así funcionan las empresas. Entonces, ¿qué es lo que les pido acá? Es que busquen un ejemplo donde hayan estas problemáticas, si se da en su empresa o no, ¿verdad? Un ejemplo de qué podría ser algo que permita que ustedes no reutilicen, que queden brechas, que les den altos costos de presupuesto, que tengan pérdidas económicas, basados en lo que les pueden pedir y y que no tienen una visión global de la organización, ¿verdad? Todo esto que les estoy hablando es falta de gobernanza y falta de visión integral de la organización, pero lo voy a basar en un ejemplo tecnológico. Yo voy a agarrar de esto, me voy a pasar esta diapositiva, la voy a pasar a lo que ya tenemos. Vamos a ver aquí. Ahí está. Y si pueden ingresar, se los voy a pedir. Vamos a poner aquí el, la definición de lo que nos están pidiendo. Entonces yo busco una problemática. O sea, por ejemplo, ustedes están viendo que hace poco les pidieron, puede ser hasta con una integración, un web service, puede ser con una aplicación, puede ser con un reporte. En reporte se da muchísimo, ¿verdad? O que no casan las aplicaciones un sistema con otro, entonces al final la conexión es un correo. O sea, todo ese descontrol. Un solo ejemplo necesitamos donde ustedes vean que se dan esa problemática de no se puede reutilizar, hay pérdidas económicas, todo es por pedacitos, no se integra, etcétera. Y yo voy a agarrar el ejemplo que tenemos ahí y vamos a colocar compra de soluciones en CRM em, repetidas de CRM para una misma organización. Entonces mi problema se va a llamar
lo que le estaba hablando ahí de los 3 áreas que estaban pidiendo. Mi problema se llama compra de soluciones repetidas de CRM para una misma organización y mismas funciones. O sea, lo mismo, no cambia. Estamos comprando lo mismo o desarrollando lo mismo para, solo que son áreas diferentes, pero la empresa es la misma, ¿verdad? Y me piden acá, si se dan cuenta, dice que pensemos en ese ejemplo dentro de la organización y que realicemos lo siguiente. Voy a colocar el problema en medio, es un ejemplo, y como árbol del problema vamos a colocar 3 efectos y 3 causas mínimas. Si hay más, pues entonces se recuerda. Vamos a poner 3. O sea, yo estoy haciendo este, pero ustedes van a hacer uno de ustedes. Este no lo van a repetir ustedes, solo es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, efectos de estas compras de soluciones repetidas. Uno es que pues hay pérdidas económicas, obviamente, porque no estamos reutilizando. Económicas, no reutilizamos, ¿verdad? Y esto causa descontrol. Bueno, más que descontrol es lo que le puede ocasionar a la empresa. Pérdidas económicas, no se reutiliza. eh, Esto causa complejidad en la gestión de la solución del proceso. Y ahora, ¿cuáles serían como las causas? Una, vamos a poner aquí, gobernanza. Dos, de alineación estratégica. Tres, para mí es esto es un, tal vez no saben que existe, ¿verdad? No sé. Compra soluciones repetidas de un CRM con una misma organización, mismas funciones, falta de gobernanza, falta de alineación estratégica o falta de visibilidad de las soluciones adquiridas. Y para mí esto es lo que están pidiendo. Entonces, ustedes lo van a hacer con un ejemplo de su organización o en el ámbito donde ustedes creen que se da mucho. Un síntoma de que no reutilizo es porque estoy haciendo cosas muy a la medida, ¿verdad? Ahí ya tengo un problema. Se repiten, hacemos lo mismo para el mismo proceso, no reutilizamos, no tenemos control. Entonces, eso nos da un ejemplo. Ya, eso sería lo que tendrían que hacer. No sé si tienen dudas. Este es el ejemplo. No es que esto lo tienen que hacer ustedes. Ustedes van a hacer uno de su realidad. Ok. Si nos quedan unos minutos después, ya vamos a ver los ejercicios para que ustedes expliquen. Porque todos aquí esto continúa. O sea, el ejercicio que ustedes acaban de hacer no se queda solo ahí, sino que tiene una razón de ser para que trabajarlo. Ok. Entonces, parte de esos efectos y esas causas que ustedes identificaron, ¿verdad? Lo que sucede es que, y por eso le preguntaba yo ahí a Jorge cómo estaba la estructura de donde él está, y lo importante que es el negocio, porque pues por ahí venimos, o sea, nosotros como tecnólogos, la organización no depende solo de nosotros, sino que nosotros somos como ese habilitador para que el negocio se pueda hacer de una forma más fácil, si no, no tiene sentido tener tecnología por tenerla. Em, para eso, pues tenemos algunos ejemplos de por qué es eso de no reutilizar,
el alto presupuesto, pérdidas económicas, el hacer la organización por pedazos o no tener esa visión integral, causa a una estrategia que puede estar muy bien, se podría decir, planteada o que tiene muy buenas intenciones, como el caso que ven aquí, que es un cambio de tecnología en la operación, que es algo bueno. Uno dice, bueno, quiero mejorarles las herramientas tecnológicas a mi equipo de ventas. Vamos a poner ese ejemplo. Entonces tenemos una capa donde están todos los usuarios, ¿verdad? Los usuarios se comunican, si lo ven así, si hiciéramos como un journey del cliente, tiene canales de atención, tiene sucursales en sitio, hay soporte, ¿verdad? Puede ser por un chat, por un WhatsApp, y pues le ofrecemos productos y servicios mediante esos canales. Y como yo trabajo en banca, entonces les coloco un ejemplo de banca, pero aquí ustedes lo pueden cambiar a otro ejemplo. Entonces ponemos que un banco, ¿verdad? Que tiene todos esos canales, tiene procesos internamente, tiene roles, tiene políticas y tiene un modelo de negocio. Eso está soportado y se da mediante los canales que ya hablamos, ¿verdad? Que es la interacción con el usuario. Pero vamos a hacer de cuenta y coloqué estos como ciclistas debajo de que soportan todo eso, ¿verdad? Que son los que le dan la atención al cliente al final. Vamos a poner que estos son los vendedores. Pero estoy haciendo una analogía de que estos son los ciclistas que llevan, son como ciclistas que llevan encima la organización y que soportan a la cantidad de usuarios, N cantidad de usuarios. Pero resulta que los problemas que ellos tienen hoy en día, cada reto de llevar a toda la organización encima, es que pues pasan por un camino lleno de baches, no está asfaltado, ¿verdad? O sea, cuando llueve es terrible, pero ellos tienen que seguir avanzando porque tienen que trabajar con lo que tienen. Y en este caso, pues son las bicicletas que tienen tradicionales, pero que tienen que caminar en ese camino tradicional. Entonces a alguien se le ocurre y dirá, bueno, démosle las mejores herramientas a nuestros ciclistas, ¿verdad? Para que lleven a toda la organización encima. Entonces vamos a cambiarle la bicicleta tradicional a una bicicleta con motor. Entonces ese es cambio de tecnología en la operación. Pero lo que sucede es, no hay cambios para la atención en el cliente, o sea, se queda lo mismo y también tampoco hay cambios en los procesos, políticas y modelos de negocio. Lo único que hicimos fue cambiar tecnología. Cuando hacemos eso en una organización, es como la analogía de los ciclistas, solo que ahora le dimos bicicletas con motor, pero ellos tienen los mismos retos. O sea, no baches en las calles, no está plano, o sea, está de terracería y si llueve, lo peor. O sea, probablemente se les hace un poquito más fácil, pero no van a ser más rápidos, porque esos mismos baches hacen que ellos no puedan avanzar, ¿verdad? Y ese camino que no ha sido como mejorado tampoco puede permitirlos. Esto es como decir que queremos darle una herramienta a alguien, cambiémosle, no sé, vamos a poner, ahora tenemos un onboarding digital, ya no es un onboarding tradicional, ¿verdad? Que ahora el cliente lo puede hacer en línea, pero tiene lo mismo en políticas y burocracia. O sea, usted puede solicitar su crédito, pero tiene que presentar papelería física a la agencia y tiene que ir a firmar a la agencia y tiene que recibir el dinero en la agencia. Pero puede solicitarlo en línea. O sea, sí me cambió la tecnología en algo, me puede ayudar, pero no es el fin deseado. em, es como que le diéramos a nuestros vendedores, voy a poner el ejemplo en el banco, a nuestros ADNs y decirles, miren, ahora, en vez de que vayan con su Excel, ahora van a ir con una aplicación. Pero es exactamente lo mismo, tienen que ir a hacer las mismas visitas, tienen que ir a campo, les tienen que pedir las mismas N cantidad de papeles que le piden al cliente y es el mismo tiempo. ¿Cuál es el valor al cliente agregado? Ninguno. ¿Y qué cambio hubieron? Lo único que en vez de darle ahora un Excel, ahora le doy un sistema, pero es exactamente lo mismo. O sea, el Excel me hubiera funcionado igual. ¿Por qué? Porque yo no hice el camino para mejorarlo,
¿verdad? Entonces, no es solo el descontrol que ustedes vieron ahí atrás, sino que también es tener una estrategia acoplada a la necesidad. Tal vez ese cambio de tecnología está bien, pero que antes tuvimos que haber visto el proceso, lo que necesita el negocio, el objetivo del negocio, la tecnología que tenemos, ¿verdad? Y las capacidades que tiene nuestro equipo. Y por eso, verla a la empresa desde solo una perspectiva o un departamento nos hace como que desaprovechar esto. Les voy a dar un ejemplo real, siempre de banca, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos, este es un caso de eficiencia en la operación y el objetivo es empresas más livianas. Hablamos em, de un banco que tiene 74.5 millones de usuarios, me quedo sorprendidísima, pero esto es en Brasil, que es banca tradicional y que está soportado por 113.000 ciclistas. Vamos a hablar por 113.000 empleados. Pero a su vez tenemos un banco digital, un neobanco, que tiene 74, vamos a decir que es casi igual, casi que están con la misma cantidad de usuarios soportados, pero en vez de que sean 113.000 empleados o 113.000 ciclistas, estamos hablando que son 11.000 empleados los que soportan la operación de los 74.6 millones de usuarios. Banca tradicional, banca digital. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Es que cuando yo me centro en una necesidad desde la perspectiva de negocio y veo todas las aristas, porque no es solo la tecnología acá les podría decir el éxito de todo esto, sino es la gobernanza y la arquitectura empresarial que está metida detrás de todo esto. Es llevar esa sinergia entre el negocio y las diferentes, em, se podría decir, capas que están detrás de todo eso y que la organización tiene otra metodología de trabajo que es Buenos por, días, doctora. ¿sí? Disculpe, yo no vi bien y según el cuento pensé que era en la noche la clase y ahorita me estaban preguntando los compañeros que no se inscribieron. Que les Ajá. contara cómo era el primer día de clases. Va en la noche les cuento, no, si ella puso que era en la mañana. Dios mío, yo me vine a trabajar cámaras, trabajando cámaras de seguridad, no sé si puedo estar conectado y escuchando, pero ando. Entonces, para que el próximo sábado no agendar trabajo de cámaras de seguridad para la mañana, sino que para después de la clase. Va, sí. Ay, va a disculpar, gracias. Va y va a salir en la grabación usted. Ah, fue puchica, perdón. Ok. Entonces, si se dan cuenta, atrás lo que les decía es que ven la organización como un engranaje, o sea, no es como departamental, sino que ya es un tema más por resultados y cómo nos acoplamos, le llamamos a eso por cadena de valor, pero el cambio de la organización le pega también al orden que se lleva. Entonces, vemos hoy empresas muy exitosas como Nubank, ¿verdad? Que ahorita recién les acaban de dar la licencia bancaria aquí en México. Pero digamos que em, ya vienen con buenas prácticas, chicos, ¿verdad? Nosotros vamos a aprender, yo les voy a dar ahí, seguramente Jorge me va a ayudar porque él es experto en temas de arquitectura empresarial, pero yo les voy a dar a ustedes algunos, se podría decir, algunas herramientas que ustedes las puedan ir implementando poco a poco, es para crear sus planos, pero que tengan ese control y que empiecen a ver las buenas prácticas que existen en el mercado y que ustedes las incluyan, ¿verdad? Que ya no seamos ingenieros que no trabajamos con visibilidad, sino que tenemos buenas prácticas. Eso que le estoy hablando detrás de todo esto está TOGAF, pero hay una diferencia entre saber qué quiero y aquí es porque tengo visibilidad completa, puedo ser más ágil con 11.000, o sea, con el 10% de los empleados que en un banco tradicional o en una empresa que todavía se está formando, que está perdiendo. Imagínense cuánto se está ahorrando en gastos de administración, un montón de plata. Probablemente invierten más en tecnología, probablemente invierten en que las personas estén certificadas, en que haya mayor control, pero los resultados se ven y aquí lo estamos viendo a mayor escala. Entonces, ahora, como les dije, no quiero hacer un monólogo con ustedes. La problemática que encontraron, ahora la vamos a convertir en positivo. Esto se le llama árbol de objetivos. O sea, esto que ustedes ven aquí, eficiencia en la operación o cambio de la tecnología, es porque encontraron un problema y lo iban a solventar. Entonces nosotros, a lo que nosotros habíamos colocado, en mi caso, que era implementar múltiples
soluciones, en este caso CRMs, repetidos para una misma organización y mismas funcionalidades, yo tengo que pensar cómo lo voy a resolver. Ya no voy a colocar así. Ahora voy a colocar control, o sea, ¿cómo lo voy a solventar? Y aquí para eso me sirven las causas. Entonces me voy a ir para acá al mío, voy a copiar, que lo tienen aquí, y este se va a llamar, vamos a poner aquí, este va a ser mi árbol de objetivos. Ok. Entonces, voy a quitar esto aquí. El árbol de objetivos es todo en positivo, o sea, ¿cómo lo voy a solventar? Entonces aquí se compra soluciones repetidas de CRM para una misma organización y mismas funciones, ¿verdad? Abajo es qué voy a hacer y arriba es qué voy a obtener y aquí es cómo se soluciona. En este caso, yo lo que te voy a tener aquí es compra de soluciones necesarias y ya no le voy a colocar CRM, empresariales, porque eso lo compré, ¿verdad? Ya no lo puedo cambiar para una misma organización, mismas funciones. Vamos a ver, porque en mi tema era una compra, entonces aquí voy a colocar compras de soluciones necesarias empresariales para una sin que estén repetidas. ¿Ok? Así es como lo voy a solventar. Ese va a ser mi objetivo, ¿verdad? Allá era un problema, ahora lo convierto en positivo y digo, ahora esto se vuelve una oportunidad y ahora yo voy a crear que lo que ya se hizo, ya no lo puedo cambiar, de verdad. O sea, ya compraron la suscripción por un año, pues hasta que se termine, ¿verdad? O que continúe porque no lo voy a poder cambiar, pero lo que venga de aquí en adelante, sí. Entonces yo me voy a plantear como meta comprar una solución necesaria empresarial para una misma organización con mismas funciones sin que sean repetidas, ¿verdad? Entonces aquí es, ¿qué hago en positivo? Vamos a implementar gobernanza, eh, vamos a tener alineación estratégica, aquí ya no va falta, y vamos a tener una visibilidad de las soluciones, o sea, vamos a tener ese control y que aquí ya no se convierte bueno, sí se van a convertir en efectos. ¿Qué quiero lograr? En este caso ya no voy a tener pérdidas económicas, sino que voy a tener ahorros, ¿verdad? Ahorros. Aquí vamos a reutilizar, que sería un efecto de tener estas compras a la medida o que sean necesarias y que vamos a disminuir, no la vamos a quitar, pero vamos a disminuir la complejidad en la gestión del proceso. Y ahí sería su árbol de objetivos. Ese sería el objetivo de la organización, ese sería el objetivo para ustedes. Desde el problema que encontraron, ahora lo van a tener acá. Y ese sería como el siguiente paso. Para eso tenemos eh, exagerando a las 9:10 para terminar. Entonces les dejo acá. La idea es, repito, del árbol del problema que hicieron, se convierte en positivos, se hace un árbol de objetivos. El problema se vuelve ya un objetivo en positivo, los efectos se vuelven en positivo. En este caso, si yo tenía pérdidas económicas, ahora será ahorros, ¿verdad? O al menos no voy a tener pérdidas económicas. Si no reutilizaba, ahora reutilizo. Digamos que todo se vuelve positivo y en causas se vuelve también en positivo. Si antes me faltaba, ahora ya lo tengo, ¿verdad? Implemento gobernanza, implemento alineación estratégica y visibilidad. Ojo que esto ustedes van a poner en positivo del árbol que ustedes hicieron. Este es mi ejemplo, ¿verdad? Entonces se los dejo por acá.
Es que no con dolor de cabeza. Ok. Bueno, entonces, con esas pequeños síntomas y problemáticas que acabamos de ver y la que ustedes también describieron y cómo podría solucionarse desde una perspectiva de un dolor, ¿verdad? Siempre, si se dan cuenta ahí, nosotros no sabemos a qué le estamos atacando. O sea, hay tantas cosas. Es como decir que ustedes están en una cueva y hay un montón de murciélagos que los quieren atacar y tienen una pistola y me estoy armando el escenario porque necesito tener un escenario en mente para darles la analogía. Y que ustedes le están, como no miran nada y los están ahí rodeando todos los murciélagos, vamos a decir 1000 murciélagos, y ustedes no saben ni a quién le están pegando. O sea, de suerte le pegan algo o no le pegan a nada. Es algo, lo que acabamos de hacer, es tener esa visibilidad y le estamos pegando algo, pero no le estamos pegando al objetivo real, ¿verdad? Que puede ser ir a pegarle al nido o qué sé yo, o prenderle fuego a la cueva y salir corriendo. Pero, pero hay alternativas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es atacarlo desde la perspectiva integral y que no estemos como dando balazos al aire? Es sentar las bases y tener en el lado de nosotros, empezar a tener, a dibujar ese negocio, a tener los planos, ¿verdad? Porque no podemos hablar solo de la perspectiva de negocio, porque primero nosotros no somos administradores de empresas, no tenemos ese rol, digamos, comercial, pero sí tenemos que entender ese rol comercial. Y para eso está la arquitectura empresarial. Resuelve las problemáticas, se podría decir, de raíz y nos permite al menos tener esa visibilidad de la organización, no desde la perspectiva de administración de empresas, sino desde la perspectiva de tecnología, pero con buenas prácticas. Para eso existen más de 150 frameworks en el mercado, ustedes pueden investigar, pero el que más utilizamos en Latinoamérica es TOGAF. No lo implementamos al 100%, sino que lo adaptamos a la necesidad de la organización. ¿Verdad? Como mencionaba su compañero Jorge, ellos tienen ciertos dominios y quisieron como priorizarlos en los dominios que ellos vieron. Pero TOGAF empieza por cuatro bases, ¿verdad? Negocio, aplicaciones, datos e infraestructura. Luego ya hay como un híbrido, ya luego lo podemos ir como, se podría decir, personalizando al dominio que querramos, ¿verdad? Ya aparece integraciones, ya aparece ciberseguridad y todo lo demás, pero la respuesta a esas problemáticas y tener esa visibilidad integral, los planos de la organización, vamos a hablar como, como que fuera el ingeniero civil, los planos de la tierra, los planos de la tubería, los planos de electricidad, los planos de todo lo vamos a tener ya con arquitectura empresarial, que nos permite tener gobernanza y control, que vi que en la mayoría de ejemplos tenían esa deficiencia, ¿verdad? Y partimos desde negocio hasta infraestructura, como lo ven ahí, ¿verdad? Ya estamos hablando de infraestructura que serían los fierros, que no necesariamente estamos hablando de infraestructura on-premise, ¿verdad? Que sí, es cualquiera. Entonces, entendemos el negocio, entendemos sus procesos, entendemos sus políticas, entendemos los roles que existen en el modelo de negocio y, y el objetivo estratégico. Se dieron cuenta que uno de los objetivos era como hacer la empresa más liviana. Ese es un objetivo estratégico que viene desde la perspectiva de negocio. Ahora con nosotros tenemos que ver cómo eso puede hacerse realidad, pero sin descuidar las diferentes aristas. Por ejemplo, los datos. Tenemos que tener estándares y buenas prácticas, por ejemplo, utilizando DAMA, ¿verdad? O implementando gobernanza de datos, los diagramas de información, los flujos de información que soportan el negocio. Luego tengo la seguridad, es de esos datos y de ese negocio. Vamos a hablar que la estrategia es hacer la organización liviana en el onboarding de, de un producto. Voy a hablar de crédito, que ese es mi rol, de crédito. Entonces me enfoco en todos los datos, reportería, los inputs, los procesos, los datos que generan los procesos de negocio, del onboarding, de crédito en general, y luego ya me voy a la seguridad. ¿Qué regulación hay primero me voy a ir, qué leyes hay en Guatemala que me obliguen a mí como entidad
a guardar cierta información, ¿verdad? ¿Qué regulación hay? Si yo soy una telco, tengo una regulación diferente a un banco. Si yo no soy una entidad regulada, pero igual tengo que ver qué me aplica, qué políticas de seguridad tengo con base a ese proceso que estoy dibujando, los activos de información. Para los que llevaron, en este caso, ¿se recuerdan que esto ya es una lámina que yo les di? El tema de seguridad de información. Nosotros vimos un tema de activos y quiero que hasta nos cansó estar viendo esa clase porque es muy detallada y los servicios de seguridad. Luego tenemos la aplicación, que serían esos catálogos, ese inventario. Aquí en aplicación, este a veces se divide en dos, ¿verdad? Yo tengo el software como tal, aquí podemos decir el CRM, el ERP, etcétera, los fronts, pero también podemos hablar la integración que pueden ser las APIs, que pueden ser los conectores web, que pueden ser los microservicios, que puede ser un proceso masivo, ¿verdad? ¿Cómo yo me integro una conexión a una base de datos directamente? Aquí es tener esos catálogos, ese inventario, esas integraciones, esos diagramas de referencia, esos diagramas de solución, que no son lo mismo. Y luego tengo, con base a eso, ya la infraestructura que está soportada por la aplicación, ¿verdad? Toda la infraestructura TI, que es el inventario, que le pega a ese proceso de negocio, que le pega a esos datos, que le pega a esa seguridad, que le pega a esas aplicaciones e integraciones, y todo el diagrama de red, el diagrama de ambientes, el diagrama se podría decir geográfico, cuando hablamos de nube, para saber si la nube donde tenemos desplegada, por ejemplo, si la regulación nos pide que tengamos dos lugares diferentes, yo tengo que saber que no va a estar en Estados Unidos, sino que tengo que tener otra réplica y si esos son costos adicionales. O sea, es tener esa visibilidad integrada y tener esos mapas y ese dibujo del negocio hasta llegar a cada capa para que no se me vaya. No es la única fuente, no es la única forma de hacerlo, por eso les digo, hay 150 maneras de llevarlo, pero nosotros elegimos una y es la que les voy a explicar, que probablemente Jorge también conocerá, que es el tema de TOGAF. Esto tiene que estar sentado en principios y lineamientos que la organización tiene que plasmar y esto se lleva a cabo para que esto sea realmente exitoso al implementar, hacemos los COEs, ¿verdad? Que prácticamente son esos centros que algunos lo que lo hacen es integral para toda la organización y tienen todos sus dominios. Otros, en el caso donde está Jorge, están separados, ¿verdad? Pero el COE es ese ente que ve de forma integral cada uno de esos dominios y que se lleva a cabo la operación. Porque si no es así y le dejamos este dominio a cada área, esto no... Se vuelve, en vez de tener gobernanza y control, vamos a tener descontrol y no vamos a tener gobernanza. Jorge, ¿quiere comentar acá? No, Este es su mush, así dele. nada, al final la metodología se adopta por, por empresa, no hay un estándar porque al final TOGAF es demasiado amplio, Ujú. pero por eso muchas empresas se asustan cuando ven, pero al final lo que se debe hacer es adaptarse a cada organización. Y la base, como dice usted, es un código de procesos, porque si no existe el código de procesos, no sabemos ni siquiera qué vamos a atacar dentro de la arquitectura empresarial. Y mm, mi recomendación siempre es que se comience con la de negocio, que se alinee la estrategia, porque nosotros comenzamos con las aplicaciones y se ha vuelto muy complejo porque existe un claro divorcio entre lo que está en un negocio. Entonces ahorita ya hay más sinergia entre el core proceso, el negocio, pero son cosas que, que nos va pasando factura porque al final no se pueden hacer cambios disruptivos cuando es un avión súper gigante y todavía va en vuelo. Entonces, Exacto. eso es lo complejo de las organizaciones grandes. Ujú. Y a quien le toque algún día, el tema con una organización grande es de que no puede cambiarse a veces los procesos Ujú. porque están en plena operación y están generando. Y al final se vuelve complicado, entonces tiene que ir muy alineado
la implementación de la arquitectura empresarial a la estrategia del negocio. Que los negocios no lo tienen como parte de su estrategia, no se, no se implementa, o sea, al final, o se implementa mal. Sí, y eso que comenta Jorge es bien importante. Y no sé si ustedes ven ahí algo unas flechitas que dice alcance inicial y alcance secundario. Cuando no se tiene se puede decir, ese empoderamiento y esa visibilidad de la organización, porque aquí la alta dirección es la que tiene que decir y estar de acuerdo, porque si no el negocio no va a querer, nos van a decir como lo que nosotros también decimos, o sea, me están poniendo más trabajo. Y hay que recordar que el tema de la gobernanza es algo que se va a ir permeando poco a poco y los COEs pues funcionan como para que esto pues siga continuando. En lo que se adopta, casi que uno está metido, o sea, el arquitecto empresarial está metido en cada uno de estos dominios, de por sí tiene que conocer. Pero si no viene desde la alta dirección, como dice Jorge, esto no se implementa, pero si no se puede, pero ustedes quieren controlar, porque al final ustedes necesitan los planos, o sea, sí o sí necesitan los planos. Y los dominios que ustedes ven ahí abajo, que es infraestructura TI y aplicación, que aunque no tengamos esa visibilidad o vamos a decir, ese compromiso del negocio y las otras capas, sí lo tenemos que hacer. O sea, ya ustedes recordarán los inicios de COVID, ¿verdad? Cómo cómo empieza a surgir primero gobernar TI, ¿verdad? Y luego estaba el tema estratégico entre enlazar el negocio con TI. Entonces así fue creciendo hasta la última versión que ya esto va alineado. Digamos, si yo quisiera hacerlo, tengo por lo menos una base para el tema de arquitectura. Pero en temas de TI, solo TI, nosotros tenemos que empezar de abajo hacia arriba. O sea, en algún momento tenemos que empezar, pero sí no podemos hacer, o sea, una organización muy grande y muy compleja y que tiene mucho tiempo, si nosotros queremos agarrar toda la infraestructura, decimos, tenemos no sé, 700 servidores y dentro de esos 700 servidores hay que ver qué hay dentro. O sea, quiera que no, indirectamente prepararnos, aunque no hay arquitectura empresarial, sí tenemos que tener gobernanza de TI, que son esas primeras dos cositas que ven ahí ustedes marcadas debajo de, ¿verdad? Por eso les decía, hay instrumentos, hay artefactos que podemos utilizar que nos pueden ayudar y facilitar la vida, pero eso tiene que ir alineado a buenas prácticas. Aunque no existieran, nosotros sí estamos obligados en tecnología a llevar esa gobernanza, que la arquitectura empresarial me encanta a mí porque ve todo junto y que si yo quito una etapa del proceso, eso probablemente me va a hacer que quite algo de datos, algo de seguridad, un activo de seguridad, una integración, una aplicación y la infraestructura como tal. Me va a pegar. Le quito o le agrego, me va a pegar. Eh, eso es lo bonito de la arquitectura empresarial. Pero cuando yo no tengo, al menos debería de gobernar los primeros dos bloques que ustedes ven ahí. Por eso está ahí como alcance inicial, alcance secundario. Empiezo con una perspectiva bottom-up, que no es lo que debería hacer, pero es lo que yo debería de tener al menos en tecnología, ¿verdad? Cuando el negocio se pegue. Pero cuando no es así, entonces empezamos por pedazos. A ver, hay algunas organizaciones que dicen, bueno, lo que les decía, bueno, lo que existe, déjenlo ahí, pero agarremos lo nuevo, o sea, toda la estrategia que viene 2025 para acá, que se va a implementar, a eso empecemos ya a gobernarlo, porque no está en producción. Pero resulta que lo que viene se tiene que integrar a lo que está. Yo no voy a crear otra base de datos principal, ¿verdad? Hay unos conectores que tengo que ver si puedo reutilizarlos. Entonces, lo viejo en algún momento empiezo a pasarlo poco a poco y lo empiezo a gobernar poco a poco de acuerdo a la estrategia que yo llevo. Eso quiere decir de lo nuevo. O si la estrategia de la organización es, saben que todo va a ser nuevo, pues si tienen mucha plata lo van a hacer, pues lo pueden hacer así. O otros van a decir, empecemos por lo que ya existe, pero por lo que está dentro de un vía, ¿verdad? O dentro de lo que debe de lo que yo estoy como, les digo, banco, como estamos nosotros como obligados a que si 10 operaciones principales son las que tienen que funcionar, con esas empezamos. Porque si no están, tenemos
como multas, tenemos sanciones que nos pueden pegar como entidades reguladas en Guatemala. Pero, sí, hablen chicos porque no veo las manitas. Perdón, es que me da pena interrumpir. No me dele. Y otro, y otra observación para complementar, doctora, es de que al final el tema de arquitectura empresarial no es ser especialistas en herramientas como tal, porque se ha errado Ah, sí. el, el tema de la arquitectura. ¿Por qué? Porque nos venden ser arquitectos Microsoft, arquitectos de aplicaciones, arquitectos full stack, y eso no es la arquitectura empresarial. Al final, la arquitectura empresarial es cómo se alinean todas estas áreas en un metamodelo que al final son la base de TI alineado a la estrategia de negocio o bajo el dominio de TI, como dice doctora, en los primeros dos alcances. Sí, Pero sí. me gustó eso del metamodelo. Sí, ahí lo va a pasar el nuestro para que no. Va, pásemelo. Es más, ahí se los presenta quedas, pero fuera de grabación. Ok, bueno chicos, entonces esas como capas que ven aquí están plasmados acá. Estos son como vamos a decir, la metodología para poder implementarlo. Casi que son los mismos procesos, ¿verdad? En una, nosotros tenemos que elegir el modelo y la herramienta, o sea, la buena práctica que voy a implementar en cada capa que ven ahí. Aquí ya están las capas. Yo les coloqué estas, no significa que sean las únicas, por eso les decía, cada organización lo implementa de una forma de acuerdo a su necesidad. Pero este les puede servir, es la base. Capa de negocios, capa de datos, capa de seguridad, capa de aplicación y capa de infraestructura. El orden en que debería de implementarse, ¿verdad? En la realidad, otro gallo canta a veces, ¿verdad? Algunos empiezan de abajo, que es la aplicación, perdón, la infraestructura, que es la 5 para arriba en algunos casos. Em, cuando empieza así, cuando la perspectiva viene de un enfoque técnico y no de un enfoque estratégico ni de negocios. Entonces, acá ustedes ven como cada etapa de cómo ir implementando, las etapas son las mismas. Yo selecciono un modelo y una herramienta, que puede ser cualquiera, una buena práctica de acuerdo a lo que yo necesite, en este caso de negocio. Tenemos que levantar la situación, o sea, cómo estamos hoy, que es el ASIS, ¿verdad? Que nosotros le llamamos, o el levantamiento de la situación actual. Luego hacemos la definición de la situación objetivo, que sería la to be, y luego decimos, bueno, hoy cómo estoy y qué quiere la organización llegar a esto. Ah, bueno, entonces, ¿cuáles son esas brechas que yo tengo que cubrir? Por ejemplo, queremos vamos a decir que el negocio está pensando, vamos a poner el ejemplo de de hacer más light la organización. O sea, el ejemplo que teníamos ahí de un banco tradicional con 113,000 empleados a querer llegar a la estrategia que tiene el otro que tiene solo 11,000 empleados y la misma cantidad de usuarios. Y podemos decir, bueno, yo quiero eso, ser más liviana la organización. Ah, bueno, ¿qué brechas necesito? Ah, bueno, mejorar los procesos, que sean más digitales, tener capacidades digitales de los usuarios. Por ejemplo, podemos decir disminuir la cantidad de agencias y que sean, o sea, hay muchas cosas que hay que cubrir, pero estoy hablando de perspectiva de negocio. Ahorita no estoy hablando de nada técnico, aquí en esta capa. Entonces yo digo, las brechas que voy a identificar para poder llegar de la actual a la futura, ¿qué necesito esas brechas? Y luego ya tenemos la arquitectura final. Ese es como el proceso que se va a hacer en cada una de ellas. ¿Verdad? Pero aquí es negocio, luego vemos datos que necesitamos para llegar de esta perspectiva, que es nuestro objetivo de la organización, qué necesito hacer en datos, qué necesito en seguridad, qué necesito en aplicación, qué necesito en infraestructura. Y aquí está lo que no nos gusta. Y se los digo sinceramente, a mí no me gusta, pero, pero toca. Entonces, lo más complejo a veces es entender el negocio y para eso hay diferentes recursos o artefactos
y ya Jorge me dirá qué nombre le podemos llamar a cada uno. Pero, ¿qué necesitamos? O sea, como yo empiezo de negocio para abajo, aquí está todo lo que yo necesito tener. Por eso ustedes en su idea innovadora, como les decía a sus compañeros en un momento, creo que en seguridad sí se los dije, que nosotros teníamos ese catálogo de activos, ¿verdad? Que nosotros empezamos a tener y esa matriz de riesgos, pero solo y algunos componentes de seguridad, si se recuerdan. Pero ese es un pedacito del mundo que hay que trabajar. Esto es lo más engorroso que hay que hacer, el hacer el análisis actual y tener. Tengo que saber cuál es el marco normativo en que se rige mi organización. Tengo que conocer las políticas de la entidad, porque yo no puedo plasmar una estrategia o no puedo empezar a hacer los planos o dibujo de la organización o del negocio si no conozco cuáles son sus políticas. Eh, o sea, si no voy a estar creando algo que va fuera de la realidad y es lo que pasa normalmente en las organizaciones. Desarrollan algo, implementan algo y de ahí no se puede porque hay unas políticas de nube que no se pueden de hacer. Ya Jorge me dirá si no es cierto, a los que estamos regulados, ¿verdad? Hay que cambiarlo. Y eso nos pasa a nosotros. Y se los digo, y no solo a nosotros, a los que estamos regulados, ya hacemos algo y resulta que no vimos la ley, no vimos algo más y ya luego viene el regulador y nos lo bota, ¿verdad? ¿Cuánto se perdió en eso? Uf, ¿para qué les digo? Y en lo que está parado pagamos licenciamiento de nube, de desarrollo, lo que hay que cambiar, todo eso. Entonces hay que conocer ese análisis normativo, las políticas, el mapa estratégico, los procesos. Tenemos que tener ese mapa de procesos, el modelo financiero, el dibujar ese model business canvas, o sea, cómo en un pliego, en una sola hoja podemos tener lo que queremos hacer, digamos en este caso, en gobernar, en tener arquitectura empresarial, el modelo a propósito de valor. Y aquí van a ver todo ese modelo de Madrid y todas esas cosas que tenemos que tener visibles. Y por eso, en cada capa, o sea, hay roles que ustedes ya van a ver, porque aquí, si, por ejemplo, yo que no soy de negocio me ponen a hacer todo esto, yo les digo, no, o sea, no es mi rollo. Pero tengo que conocerlo, ¿verdad? Como arquitecta empresarial tengo que conocerlo, pero para esto hay roles específicos que lo hacen o los insumos que me tienen que dar cada área para poder generarlo, pero yo tengo que tener esa visibilidad. No significa que todo lo que ustedes ven aquí tiene que estar, ¿verdad? No, no, pero sí tengo que tomar ciertos de estos elementos que me sirven a mí como insumo para entender el negocio. Si yo no lo veo, probablemente algo se me puede quedar. Por ejemplo, si yo no conozco la organización, si yo no conozco los procesos que estoy tratando de empezar a tener en arquitectura empresarial, entonces va a ser un poquito complicado, ¿verdad? Luego veo la parte de los datos. Aquí tengo que ver estándares y buenas prácticas que se quieren tomar de base para poder implementar los flujos de información basados en qué? En el proceso de negocio y en la estrategia que nosotros estamos teniendo como alcance. Esto es como la auditoría. Aquí tenemos que tener un alcance. Nosotros no podemos dibujar toda la organización. Voy a dibujar todo lo que ven arriba. Supongamos que es todo lo nuevo y vamos a decir que ahorita es toda la estrategia digital la que queremos gobernar. Entonces, los primeros proyectos, y ya me voy a ir a un alcance más finito, digo, bueno, todos los proyectos, ahorita voy a poner ejemplo, banca digital. Todo el proyecto de banca digital vamos a empezar a gobernarlo. Entonces yo tengo que empezar a ver procesos de negocio de la banca digital, normativas de la banca digital, qué dice el ente regulador de la banca digital, cómo debería estar, qué funciones, qué procesos, qué procedimientos van dentro de la banca digital. Luego me voy a la capa de datos y digo, bueno, ¿con qué voy a gobernar el tema de la banca digital y qué buenas prácticas voy a meter? ¿Cuáles son los flujos de información en cada uno de esos procesos o procedimientos de la banca digital? El diagrama de arquitectura de información, documentos, documentación de los servicios de información. Aquí tengo que pensar también en esos catálogos de servicios que van a salir de acá. Un ejemplo, yo desde aquí yo ya tengo que pensar los insumos de información porque ¿qué pasa con las áreas que generan datos? Y eso es algo que normalmente tienen cuando no, cuando está como separado esto.
Hasta que termina el proyecto le piden, necesitamos el informe de los KPIs, cuántos se conectaron, cualquier otra cosa que hay que crear. Se los piden al final. Eso hay que hacerlo desde ya, desde que estamos en el diseño. Hay que empezar a tenerlo, ¿verdad? Diagrama de componentes y todo lo demás. Tengo que tener ese catálogo de los datos que me van a generar esa información. Esto es aquí. Luego tengo que empezar a ver ese catálogo de activos de información, los servicios de seguridad, los componentes de seguridad, qué buenas prácticas voy a tener. En este caso, qué le pega al tema digital y tengo que tenerlo, ¿verdad? ¿Qué dice la regulación desde una perspectiva de seguridad? Aquí es desde una perspectiva de negocio, aquí es desde una perspectiva de datos, aquí es desde una perspectiva de seguridad. ¿Qué me pide? Y aquí luego me voy a la capa aplicación, que esto es lo que más conocido para nosotros, que aquí tenemos el inventario de aplicaciones, tenemos el diagrama de referencia, el diagrama de solución, que no es lo mismo, la matriz de integraciones y la matriz de procesos de aplicaciones. No sé si Eduardo tiene una pregunta. Ya, gracias. Es que tiene sentido su audio, Eduardo. No sé si tiene alguna pregunta. Ya. Bueno, y la última capa. No. Ok. Bueno, y la última capa es la capa de infraestructura, que aquí es, creo que esto es lo más conocido. Todos más de algo tenemos de esto, ¿verdad? Que es tener estándares de tecnología, es ese mapeo entre la infraestructura y los servicios de TI, el inventario de servicios de TI, el inventario de los elementos de infraestructura. ¿A qué me refiero con eso? El equipo de telco, el equipo, el servidor, dónde está el almacenamiento, cuántos data center tenemos. O sea, todas esas cosas es un inventario que nosotros tenemos y luego hay que hacer un mapeo contra qué se pega. Tenemos el mapeo aplicación versus infraestructura, el diagrama de red, aquí están los diagramas de ambientes. O sea, ¿a qué se refiere el ambiente? Desarrollo, QA, preproducción, producción, alterno, diagrama de distribución, análisis de brechas entre lo que quiero hacer y, o sea, si se dan cuenta, estos son yo le quiero llamar a esto son herramientas que me permiten a mí llevar. No significa que sean las únicas o que todas las tengo que llevar, pero al menos me da una visibilidad de lo que tengo que hacer, ¿verdad? Para mí lo más complejo es entender el negocio. ¿Por qué? Porque mi perspectiva es tecnológica, pero debo de entenderlo, ¿ok? No sé, Jorge quiere complementar algo por acá. Eh, pues lo que usted decía al final es cierto, o sea, no se debe de tener, porque si nos buscamos tener todos estos elementos, todos estos, nunca vamos a terminar, pero sí debemos de tener lo básico para poder operar. Y lo bonito es de que a pesar de que están en bloques separados, y ahí era donde les comentaba desde mi experiencia, es el haber comenzado con aplicaciones y no haber tenido mapeado toda la parte de la arquitectura tecnológica, que es la infraestructura, nos pegó muy fuerte, porque separaron varias cosas al quererlo subir a una herramienta. Ah, eso sí es un dolor. Sí, entonces, entonces solo el mapeo de servidores que tienen, cuántas bases de datos, más o menos para qué sirven, y alinearlo al aplicativos y a la capa empresarial está siendo tortuoso porque esa integración entre los diferentes subdominios de la arquitectura son importantes. Gracias. Sí, por eso les decía, o sea, como buena práctica, nosotros no deberíamos de empezar de cero. Algo deberíamos ya de tener desde la infraestructura hacia arriba, por lo menos que nada se nos pase. Pero, como cada organización es diferente, pero de verdad, chicos, espero yo que ustedes
si llegan a ser gerentes o encargados directamente de un área TI, pues empiecen a implementar buenas prácticas, la que quieran, ¿verdad? Pero empiecen a tener esa gobernanza y control de lo que al menos tienen en TI, que es lo que pueden controlar, ¿verdad? Que es lo que les decía esto. Porque a veces normalmente el tema de seguridad a veces por no ser juez y parte está separado normalmente y a veces datos está separado porque está como diluido en el negocio, depende cómo la organización lo tenga. Pero esto que está aquí, este sí es deber de nosotros tener nuestros planos, tener nuestra gobernanza, tener nuestro inventario y de verdad no necesariamente tienen que tener una herramienta, o sea, hay herramientas en el mercado para llevar ese control. Hay unas de paga, hay unas que son open source, pero la idea es que lo tengan aunque sea en un Excel, de verdad. No es lo ideal, pero aunque sea que lo tengan, a decir que cada vez que les piden algo lo tienen que preparar, ahí ya habla muy mal de ustedes, ¿verdad? La idea es ya tener todo eso y que ustedes, y ya van a ver que en estas clases que vamos a llevar, ustedes sí van a tener que hacer sus diagramas de solución y de referencia. Nos van a servir por una razón. En otros casos, cuando tenemos herramientas que hacen ese de auto-discovery, pues se hace más fácil. Pero también tenemos que saber para qué o para qué servicio está integrado, ¿verdad? Entonces, y bueno, aquí están los roles sugeridos, roles base, no son los únicos, no están escritos en piedra, pero es para que ustedes tengan un ejemplo. Em, Como les digo, en los otros cursos, esto no es que así se tengan que llamar, no es que sean los únicos y no es que tienen que tenerlos todos, pero para que tengan una base de una razón de ser. Acá el arquitecto líder, si lo ven metido en todo, ¿verdad? Si realmente es arquitecto empresarial. En otros lados le llaman como quieran, pero realmente es el rol del arquitecto empresarial está capa de negocios, capa de datos, capa de seguridad, capa de aplicación y capa de infraestructura. Luego ya cada especialización sí ya hay algo muy en particular. Por ejemplo, el celeste que ustedes ven aquí, aquí está qué dice que tiene que hacer, ¿verdad? Es el arquitecto de negocios. Aquí se llama arquitecto institucional, pero es arquitecto de negocios. Este propone la estrategia, tácticas para lograr la situación objetivo, o sea, la to be, modelar la arquitectura de negocio, ¿verdad? Em, Él es el que hace el realizar el análisis de brechas. Por eso le decía, el arquitecto empresarial probablemente tiene que saber de forma transversal. Algunos lo pueden tener particularmente en una capa, otros pueden tener alguien que sea transversal en todos los dominios. Eso depende cómo la organización lo quiera hacer. ¿Verdad? Pero hay especialistas del negocio que van a saber cómo funciona cada una de los procesos en particular, ¿verdad? Y luego está el responsable del proceso en general, pero aquí no estamos como diciendo una marca. Y por eso el tema de presentarles esta plantilla o este modelo, lo vamos a llamar así, es que en ningún momento yo he hablado de una tecnología. O sea, sabemos que estamos basados en Java, pero tenemos que entender las bases en general, porque esto es agnóstico. Agnóstico al negocio, agnóstico a la tecnología, agnóstico a las herramientas, pero que si ustedes lo entienden bien, van a saber qué necesitan y qué van a hacer. En datos, aquí tenemos al arquitecto empresarial, al arquitecto de información o datos y aquí no leo bien, el analista de datos y el data steward, que es el que está bajo como el responsable de los datos. Y en seguridad van a ver que hay un arquitecto de ciberseguridad, que hay un arquitecto de seguridad. A él le toca investigar, planificar, realizar pruebas de vulnerabilidad, estándares, etcétera. Y aquí estos son los que más nos pegan. Creo que son los más conocidos, ¿verdad? Que es el arquitecto de solución a veces o arquitecto de integración, depende de cómo lo vayan a plasmar en la organización, pero ese es el que selecciona los modelos y herramientas para desarrollar el ejercicio. Documenta la situación actual, propone la situación objetivo, propone los componentes que van a estar dentro de esa arquitectura y realiza el análisis de esfuerzo y viabilidad. Y el analista, se podría decir, es el que realmente va a ejecutar, que apoya este es el que hace este es el que hace el chance. Aquí, si se dan cuenta, o sea, apoyan la documentación, en la definición, pero lo que yo quiero que ustedes vean es que ninguno de ellos en los roles de arquitecto están haciendo desarrollo de software.
¿verdad? Nosotros en algunos roles que actualmente existen, ustedes son analista desarrollador, por ejemplo, pero en el arquitecto es diferente. A veces estos roles de arquitecto como que son como muy cruzados porque em, es diseñar, es tener esa visibilidad, es gestionar y todo lo demás. Cuando ya la persona empieza a salirse de ese rol, se desvirtúa el rol, ¿verdad? Para eso ya hay roles específicos, que esto es para gobernar, esto es para arquitectura. El arquitecto tiene funciones en particular, pero no está en ejecutar, en decir, por ejemplo, él desarrolla, él es, no. O sea, es tener ese control. Por eso son roles muy particulares y por eso no van a, por eso van a ver que tal vez por una célula de desarrollo vamos a poner 10 hay 8 desarrolladores, 2 de QA y un arquitecto, ¿verdad? Porque tiene que tener visibilidad y que se tiene que ejecutar y alinear la estrategia. Normalmente funciona así, ¿verdad? Jorge, o no sé quién levantó la mano. Yo, solo para exponer mi rol, Ujú, al final mi rol está orientado a hacer toda la estrategia de integración, tal cual como usted dice. Soy agnóstico a conocer, obviamente conozco todas las herramientas de integración que adquirimos, pero eh, de mi área o de mi gerencia se puede decir, salió la estrategia de integración, el cual está muy orientado a una buena práctica que nos da Gartner. ujú, La selección de las herramientas de integración, alinear toda la parte del diseño. No se adquiere un sistema nuevo, sino lleva un diseño en el cual garantice la interoperabilidad entre sistemas. Y eh, tengo también la responsabilidad de tener tu cuenta o todo el ASIS, ujú. el to-be y obviamente pues el análisis de brechas que tenemos en cuanto a buenas prácticas y, y lo que está como nuevo en, en tecnología. Y garantizar que minimizar todos los riesgos de obsolescencia. Pero no es responsable de la operación, No, no es responsable de desarrollar. no. Ahí está. Esa es la diferencia Entonces, de un arquitecto. entonces sí, para compartirles ahí desde el punto de vista de la experiencia, porque creo yo de que en Guate hay muy pocos roles así y muchas veces nos tratan de confundir de que la arquitectura va más orientado a en qué herramientas podemos desarrollar y no es así. Al final es diseño alineado a la estrategia de negocio A la necesidad. y a la necesidad de... Que ustedes tienen que reutilizar, o sea, con lo que hay que trabajar. Con el proceso que hay que trabajar, ¿verdad? Y si no, hay que definirlo. Para eso está el TUI y el ASIS. Perdón, Correcto. el ASIS y el TUI. Gracias, Jorge. Bueno, chicos, les voy a dejar esta última lámina. Hasta acá dejamos la sesión de hoy. ¿Qué tareas se llevan? Pues solo lo que hicimos hoy. De las siguientes, sí les pido por favor traigan dos virtuales. Em, Si la tienen en la nube, perfecto. O sea, si la tienen en Azure, está bien, o en lo que quieran, como infraestructura, como servicio, pero tiene que tener el sistema operativo Windows, es lo único que les pido. Necesitamos dos máquinas para trabajar y que descarguen el instalador que les compartí. Es el mismo del WAS. Ahora, ese es el que yo voy a usar para hacerle las demos, pero ya van a ver otras herramientas que ustedes pueden usar Linux, pueden utilizarlo con Docker, pueden hacer lo que quieran, pero eso ya va a ser después de la demo que yo haga con ustedes. Ustedes eligen en qué quieren trabajar, ¿verdad? Para no cerrarlos. Pero para las demos sí yo sí necesito utilizar esa misma arquitectura porque vamos a trabajar una parte práctica. Entonces, para la otra semana, ahorita no se quedan con tarea.
más que lo que hicimos en clase. Yo les voy a armar un espacio que se va a llamar ejercicio de clase, que va a tener, lo que van a subir son sus dos PDF, sus dos slides, el de el árbol del problema y el árbol de objetivos. Y es lo único que entregarían. Para el día de hoy van a tener una semana para subirlo, ¿verdad? Antes de la clase. Y la otra semana nos vemos siempre a las 7:15, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, comentario. Si no, hasta acá dejamos la sesión.